Buenas noches, por favor me avisan si se ve y se escucha. Buenas noches, ingeniero. Sí se ve y se escucha. Gracias, gracias. Bien. Vamos a ver hoy día lo que significa el acero y el hormigón. Obviamente el hormigón va a ser la próxima clase, pero es importante saber cuáles son las características del acero, de los cables o torones que nosotros estamos considerando, cuáles son sus resistencias, cuáles son sus límites, cuáles son sus admisibles, para poder aplicar en nuestros cálculos estructurales. Entonces, los materiales para el hormigón preesforzado son dos, el hormigón y el acero. Inicialmente vamos a ver el acero, que está comprendido por cables o torones de muy alta resistencia. Resistencia del acero de preesfuerzo. El acero de preesforzado tiene aproximadamente 0.8% de carbono, estirado en frío, trefilado, calentado por corto tiempo a 400 grados centígrados, es el más adecuado y debe cumplir las especificaciones ASTM. Todos estos aspectos deben ser multistrand. Bien, esto ya los expliqué, sin embargo, no tengo problema en repetirlo, casi no tiene carbono. Por consiguiente, doblarlo es muy difícil. Cuando uno trata de doblar esto, se clisa directamente, por eso es que no se hacen ganchos, no se hace, son cables totalmente rectos, en los cuales vamos a hacerlos trabajar exclusivamente a tracción. No nos sirven para cortantes, por ejemplo, no pueden ser eschivos con cables o torones. Entonces, esto dice que es estirado en frío. Sin embargo, ya les dije que al momento que es trefilado, que quiere decir como hacer una trenza sobre un alambre central, y los otros 6 van alrededor de ese alambre central, se va formando una trenza. Pero esta trenza tiene sus nudos, por consiguiente hay partes gruesas, hay partes delgadas, que aunque los estiremos en frío, no se van a perder esos nudos. Por consiguiente, para evitar eso, se los calienta por corto tiempo a 400 grados centígrados. Esto no lo hacen ustedes, lo hace el fabricante. Simplemente les estoy explicando cómo nos llegan los cables o torones a nosotros para su aplicación. Este, que está así, es el más adecuado y debe cumplir las especificaciones ASTM. Cuando estamos hablando de ASTM, estamos hablando de aceros. Y todos tienen que ser multistrand. Entonces, tenemos aquí solamente los mostramos, puede ser el A60, ya saben que es el de construcción. Pero aquí lo que nos interesa para preesforzado. Cuando estamos hablando de ASTM A421, estamos hablando de alambres. Y ya les expliqué anteriormente que los alambres se utilizan cuando son monotorónicos, cuando vamos a testar uno por uno. En el caso de las viguetas, por ejemplo, son alambres de 3.7 milímetros. Y eso es suficiente para testarlo y lograr que las viguetas aguanten para losas. Y estos tienen un grado de 270. El grado es el que explica directamente la calidad del acero y su resistencia. Y es expresado en K6, que significa keep square inch. O sea, keep por pulgada cuadrada. Además decirles que un keep es igual a 1000 libras. Entonces tenemos 1000 libras por pulgada cuadrada. Si esto lo transformamos, vamos a tener la resistencia cilíndrica, la tensión de rotura del acero, grado 250. Posteriormente tenemos el ASTM A416, que son los torones. Estos son los que nosotros vamos a utilizar en caso de puentes o en caso de edificios. En viguetas prefabricadas podemos utilizar los alambres, pero en caso de grandes luces vamos a utilizar torones o cables de 7 alambres. Este grado es de 270 K6. Aquí dice entre 250 y 270. No hay grados intermedios. Si estamos en 250, estamos en alambre. Y si estamos con torones, estamos directamente hablando de 270 K6. Yo se los he copiado tal cual dice el libro, pero en realidad lo que vamos a utilizar nosotros son 270 keep square inch. Y estos 270 equivalen a 18.729 kilopons por centímetro cuadrado, que es hacer nuestra tensión de rotura de los torones o cables.
Pero también existe el ASTM A432, que son barras. Estas barras son las que nosotros utilizamos para construir. Entonces, cuando tenemos luces hasta 12 metros, podemos utilizar barras y esas barras estiradas, no necesariamente cables o torones. Por ejemplo, si yo tengo un puente losa que tiene 8 metros de luz, yo no necesito meter cables o torones. Voy a meter barras de construcción. Pero fíjense que el grado es 145 KSI, nada más. A los 270 que estamos utilizando para puentes, es muy bajo, pero pues para luces pequeñas de preesforzado podemos utilizar esto. Ya sabemos que un puente losa puede ser máximo hasta 12 metros, máximo. Si va más de 12 metros, vamos a utilizar un puente de hormigón armado sobre vigas de hormigón armado, o sobre vigas metálicas, o sobre qué sea. Y cuando está más de 20 metros, vamos a utilizar puente de hormigón armado sobre vigas preesforzadas. ¿No es verdad? Todos son de hormigón armado, pero depende sobre qué. Menos la losa. La losa es una sola, es preesforzada. En la actualidad, nuestro país utiliza el A416, que es el que lo sé encuadrado. Este es el que vamos a trabajar nosotros, el A416. El grado se refiere a la resistencia nominal de rotura expresado en Gibbs 40. Este también les he explicado. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas. Sí. ¿Esa tensión es la tensión de rotura? Tensión de rotura, sí. Obviamente que nunca vamos a trabajar con eso. Acuérdense que nosotros ni en hormigón armado, ni en hormigón preesforzado, ni en ningún hormigón trabajamos con la tensión de rotura, siempre trabajamos con tensiones admisibles. Por eso, después de esto, vamos a ver cuáles son las tensiones admisibles que vamos a utilizar para estos torones. Pero necesitamos la tensión de rotura justamente para comparar dos o más torones. Y en función de la eficiencia que les dije, que lo vamos a ver más abajo, se puede elegir cuál es el diámetro del torón o cuál fábrica nos conviene más para comprar de ellos. En nuestro caso, no tenemos tanta opción, porque no vamos a importar de Inglaterra, nos va a salir carísimo. Entonces nos vamos a La Paz y nos van a vender los torones de 270 kips 40 de media, y nos van a vender los conos, cono macho, cono hembra, etcétera, etcétera. Todas las vainas, todos van a vender en La Paz. Y no es que tenemos que alquilarse el gato Fresines para poder pesar. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar es el ASTM A416, pero esta es tensión de rotura. Nunca vamos a llegar a esto. Nunca se trabaja con rotura, siempre se trabaja con tensiones admisibles. Bien, acero de preesfuerzo. Existen tres formas comunes en las cuales se emplea el acero como torones en hormigón preesforzado. Alambres redondos, estirados en frío, torones y varillas de acero. Son estos tres que están estipulados aquí. Los alambres y los cables trenzados tienen una resistencia a la tensión de 17.600 y 18.729. Este 250 es 17.600 y este 270 son los 18.729 kilopons por centímetro cuadrado. Este es el valor que nosotros vamos a utilizar. ¿De dónde sale esto? 270 kips 40 es igual a 18.729 kilopons por centímetro cuadrado. En cambio, la resistencia de las varillas, estas, de adhesión va entre los 10.200 y 11.200 kilopons por centímetro cuadrado. Fíjense que es mucho más bajo que el 270 KSI y 270 KSI. ¿Alguna pregunta? Bien. Alambres redondos. Los alambres individuales se fabrican laminando lingotes de acero en caliente para obtener varillas redondas. Después del enfriamiento, las varillas se pasan a través de troqueles para reducir su diámetro hasta su tamaño requerido. Es como son moldes que van puliendo para que tenga el diámetro que nosotros estamos queriendo obtener. En el proceso de esta operación de estirado, se ejecuta trabajo en frío sobre el acero, lo cual modifica notablemente sus propiedades mecánicas e incrementa su resistencia. Ustedes saben que el momento que nosotros hacemos perfiles en caliente, ese caliente quema el carbono y resta resistencia directamente. En cambio, son perfiles perfilados en frío, su resistencia siempre es mayor.
A los alambres se les libera de esfuerzo después de estirado en frío mediante un tratamiento continuo de calentamiento para obtener las propiedades mecánicas prescritas. Los alambres se consiguen en 3 diámetros, tal como se muestra en la siguiente figura. Fíjense que estos alambres los estamos llevando porque están en la teoría, pero no los vamos a aplicar nosotros. Pero ustedes no solamente van a hacer puentes, no solamente van a hacer, qué sé yo, vigas de teatro o vigas de grandes luces, sino que pueden empezar a fabricar también viguetas, losas de entrepisos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que sepan que con alambres también se puede hacer, con barras rígidas también se puede hacer y con torones o cables también se puede hacer. Para eso son estas tablas que les doy a ustedes. Entonces, el diámetro nominal es 3,16, 1/4 y 5,16. ¿Qué quiere decir? 3,16, que es igual a 1/8. 1/4, que son 6 milímetros. Y 5,16, que son 8 milímetros. Entonces estamos hablando de 4,2, 6 y 8 milímetros en alambres, no en torones ni cables. Entonces, estos milímetros son 4,76, 6,35 y 7,94, que ya les dije equivale a 3,16, 1/4 y 5,16. O si quieren 6 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros y 8 milímetros, de acuerdo a lo que nosotros manejamos dentro de la jerga de la construcción. Nosotros sabemos que tenemos aceros de 6, 8, 10, 12 y 16 y 20, 25 y 32. Esos son los diámetros comerciales que nosotros tenemos. Pero cuando estamos hablando de alambres, podemos trabajar en pulgadas, sin ningún problema. Porque sabemos nosotros, por ejemplo, que el de 12 milímetros, que en realidad son 12,5, equivale a media pulgada. Entonces, no entra dentro de la calificación de alambres. Esta es la tensión de resistencia y es expresada en kilopounds por centímetro cuadrado. Este es su KSI en libras por pulgada cuadrada, transformado a kilopound por centímetro cuadrado, es este valor. Libras por pulgada cuadrada, ya saben que un KSI son 1000 libras por pulgada cuadrada, entonces simplemente es transformarlo. Tenemos el tipo BA, tipo B y tipo BA. Mínimo esfuerzo para una elongación de 1%, mínima resistencia de tensión. Depende cuál estamos haciendo. ¿Estamos controlando el estiramiento o estamos calculando a las resistencias de tensión o tracción que nosotros estamos aplicando? Estas tablas van a ser importantísimas para ustedes cuando estén diseñando, por ejemplo, losas prefabricadas para edificios. No solamente viguetas, sino ya se están prefabricando losas prefabricadas. Entonces, lo que uno hace es una losa de 1 metro de ancho por su luz, se la sube con una grúa y se la coloca en su sitio. Entonces, la unión de todas las losas es lo que hace la losa definitiva, pero sí están postensadas, pero están postensadas a su carga muerta. Entonces, cuando se vacía el contrapiso, así se vacía, se tesa a la carga viva. ¿Alguna pregunta? Qué buenas. ¿Qué significa tipo BA y tipo WA? Eso depende del esfuerzo que nosotros estamos haciendo, son nomenclatura americana, esto. Todos estos que ves aquí, el BA y el tipo BA, son inglesas, ni siquiera es americana, es nomenclatura inglesa, por eso de que hablan de Kip Square Inch. El Kip Square Inch no es una unidad americana, es una unidad inglesa. Entonces son tipologías de los diferentes tipos de alambre que ellos tienen y que a Bolivia no llegan, obviamente. Lo único que llegan son los que tenemos aquí, que les he dicho que es de 400 a 421, 250 KSI. Este es el que llega y este es el que llega. Ahora allá, obviamente, que tienen una gama increíble para elegir. Pero nosotros no, esto no nos vamos a pasar ni tampoco. Básense directamente en el 250 KSI o si quieren esta capacidad, esta extensión de rotura de lo que tenemos. Y no trabajen con el BA porque esto es cuando tiene mejor rendimiento. Pero aquí no tenemos la posibilidad de comparar rendimientos directamente porque no fabricamos estos, ni compramos tampoco. Entonces, si alguien va a calcular, calcule con estos, de kilopounds por centímetro cuadrado. Estas son las tensiones de rotura. Obviamente que estas tensiones de rotura han de ser minoradas hasta llegar a las tensiones admisibles. Eso vamos a ver cuáles son los coeficientes que se deben aplicar para trabajar con tensiones admisibles. ¿Está claro?
Sí, jefe, gracias. Ok, sigamos. También se puede conseguir alambres de bajo relajamiento, a veces conocidos como estabilizador. Se emplean cuando se quiere reducir al máximo la pérdida de esfuerzo. Este es inglés directamente. Aquí no tenemos opción de elegir más que los que nos llegan. Aquí, los torones están compuestos normalmente por grupos de alambres. Hemos hablado que cada torón tiene 7 alambres. Uno central, que es el muelle central, y alrededor de ese se va trenzando los otros 6 para trefilarlo. Y una vez trefilado, se lo debe estirar en frío y después calentar por muy corto tiempo y estirarlo para garantizar la continuidad del diámetro. Los torones para prefabricados postensados típicos pueden consistir de 8 a 52 alambres individuales. Se pueden emplear torones múltiples, cada uno de ellos compuesto de grupos de alambres para cumplir éxitos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago un torón, digamos con 30 alambres, obviamente lo voy a poder utilizar en pretensado. No lo puedo utilizar en posttensado, porque con toda seguridad estos diámetros de aquí, encima de 12, han de ser mayores al diámetro de media. Por consiguiente, yo no voy a poder meter en una vaina, ni tampoco voy a poder meterlos en un cono hembra. Entonces voy a utilizar solamente para pretensado. Torones. El torón se usa casi siempre en elementos postensados y a menudo se usa también en construcción pretensada. El torón es fabricado con 7 alambres, 6 firmemente torcidos alrededor de un séptimo de diámetro ligeramente mayor. Ya les decía, este es lo que se llama el muelle central. El paso de la espiral de torcido es de 12 a 16 veces el diámetro nominal del cable. ¿Qué quiere decir esto? La trenza que estamos haciendo es estirada de 12 a 16 veces el diámetro. Así se trefilan estos torones. Esto es una información para ustedes, obviamente. No van a ir a trefilar, no van a ir a calentar a corto plazo, pero tienen que tener conocimiento de cómo han sido fabricados. Estamos hablando en teoría. Por eso mismo es de que por lo menos tenemos que tener 17.590. ¿Qué es 17.590? Ya lo hemos visto arriba. Corresponde a 250 kip square inch o 250 kas, es la abreviatura que utilizan los ingleses. Pero decir K, estamos hablando de KSI, kip square inch. Entonces, si hablamos de 17.529, estamos hablando de 250. En cambio, si estamos hablando de 270, el A416, estamos hablando de 18.729 kilopons por centímetro cuadrado, que equivale a 270.000 libras por pulgada cuadrada. Y el kip es igual a 1.000 libras, y quitan esto son los 270 KSI. ¿Está claro? Para los torones se usa el mismo tipo de alambres elevados de esfuerzo y estirados en frío que los que se usan para alambres individuales de esfuerzo. Sin embargo, las propiedades mecánicas se evidencian ligeramente diferentes debido a la tendencia de los alambres torcidos a enderezarse cuando se los somete a tensión, debido a que el eje de los alambres no coincide con la dirección de la tensión. Eso es lo que les decía, cuando uno va a tesar, hagan que en la dirección del gato que va a tesar esté en la tangente del cable, que no tenga quiebres, porque ya se producen ese tipo de fallas. Entonces, si nosotros estamos con un cable así, con un cable que vamos a tesar así, cuidado que tesen así. Si tesan así, les va a producir un quiebre aquí, porque se va a tratar de doblar. Siempre tesen en la tangente de la dirección del cable. Así. Así. Esta es la tangente. Entonces, en esa dirección hay que tesar, no aquí, sino en la tangente. Nosotros sabemos que la primera derivada de una ecuación cuadrática es la tangente. Entonces, si nosotros derivamos el derivado de y respecto a x de esta ecuación parabólica que significa ax al cuadrado más bx más cy y más d, que es una parábola, si logramos la primera derivada estamos obteniendo su tangente. Y es la dirección que va a tener nuestro tesado. ¿Alguna pregunta? Para los tolones se usa el mismo tipo de manos, si hemos visto aquí.
Los torones pueden obtenerse entre un rango de tamaño que va desde 1/4 hasta 5 octavos de diámetro. No nos conviene colocar 1/4 porque es tan pequeño, pero dice entre un rango de 1/4 a 5 octavos, quiere decir 6 milímetros hasta 16 milímetros. Los que nosotros vamos a utilizar directamente es 3 octavos, que es igual a 10 milímetros, o vamos a utilizar media, pulgada estoy hablando, que es igual a 12 milímetros. Estos dos vamos a utilizar. ¿Cuándo vamos a utilizar 3 octavos y cuándo vamos a utilizar media? Cuando veamos que la eficiencia del de 3 octavos es mayor que la eficiencia del de media. Esos son muy raros los que llegan a cumplir esto. Por consiguiente, casi siempre optamos por un diámetro del torón de media pulgada, que significa 12 milímetros, ¿no? Que esté en el rango entre 1/4 y 5 octavos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no colocamos 5 octavos? ¿Y por qué no colocamos 3/4? ¿Y por qué no colocamos 1 pulgada? Así nos va a significar menos cables para pesar. En pretensado se podría, o sea, que el gato habría que conseguir. Pero en el sistema posttensado, voy a exagerar la curva, este es el sistema posttensado, y yo tengo que meter cables, ¿no es verdad? Entonces, una vez que ya he vaciado el hormigón, empiezo a introducir los cables, pero los introduzco jalando con un alambre de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es, de aquí voy a jalar el alambre que está amarrado al cable. Entonces, el cable debe venir por aquí y se va a trancar ahí. ¿Por qué? Porque no es maleable, no es dúctil. Entonces, se va a trancar aquí. Si yo lo fuerzo de aquí, ok, va a llegar hasta aquí y ahí se va a volver a trancar. Y si yo vuelvo a forzar aquí, se va a volver aquí. El primero seguramente pasará fácil. El segundo también pasará fácil. Hasta el quinto puede pasar fácil. Pero ya a partir del sexto, ya va chocando así. O sea, el hacer pasar un cable de 5 octavos por esta catenaria que tenemos aquí de la vaina, se nos vuelve directamente un retraso en la obra. Porque en vez de jalarlo simplemente con un alicate, vamos a tener que hacer una prensa y vamos a tener que ir palanqueando y palanqueando para que vaya jalando con mucha más fuerza. Por eso es que no se recomienda utilizar torones de 5 octavos en posttensado. Si es en pretensado, es recto, no tenemos problema. Pero si tenemos que hacer una curvatura, colocar dentro la vaina, acuérdense que va a ser moroso y más dificultoso meter un cable de 5 octavos que uno de media. ¿Alguna pregunta? Y el diámetro de la vaina, 7 octavos, significa 7.3 centímetros. ¿no existe otra medida para estos? ¿O Existe, pero no en Bolivia. Existe, pero no en Bolivia. Si tú quieres pedirte de Inglaterra o del Brasil, puedes hacerlo. Estos son medidas estándar de lo que se utiliza en Bolivia, les estoy dando, que hay en La Paz. Si ustedes quieren torones de 5 octavos, también tienen que pedir conos hembras para que pasen 5 octavos. Los conos machos también tienen que ser para 5 octavos. Pero ya les expliqué, eso significa pedido especial. Y cuando se hace un pedido especial, les triplican el precio. No es comercial. Es lo mismo que si en un cálculo estructural te pongo, qué sé yo, una viga, te digo 6 fide 14. En tablas está 14. Pero a ver, anda, busca un fierro de 14 en todo Bolivia, no vas a conseguir. Entonces, ¿para qué voy a colocar algo que comercialmente no lo voy a obtener aquí? Y puedo traerlo, obviamente, puedo traerlo de otro país, pero estoy encareciendo mi obra innecesariamente. ¿Está claro? Sí, una consultita más, ya Sí. respecto a la... He escuchado así como un rumor, tipo comentario, que no es recomendable utilizar varillas de 10 por el tema del peso.
creo que no cumplen o bueno, la Varillas de conversación 10. Yo acabo de decirles que 3/8 y media se utilizan. Pero yo utilizo rara vez, bueno, menos la verde, la verdad, nunca he utilizado varilla de 3/8, nunca. Siempre he utilizado varilla de media, porque yo sé que su eficiencia es mucho mayor que la de 3/8. Debe existir en alguna parte torones cuya eficiencia del 3/8 sea mayor a la eficiencia del, del de media. ¿Qué es la eficiencia directamente? Es el comportamiento que tiene un cable a las 1000 horas, a la relajación, a las 1000 horas de uso. En función de la relajación de ese cable a las 1000 horas de uso, se produce la eficiencia. Entonces, si yo tengo 1000 horas que estoy jalando y jalando y jalando y jalando, yo voy a ver la eficiencia que tiene ese cable. Hasta dónde retorna y retorna y retorna. De repente yo jalo y a las 800 horas se queda ahí nomás ya, porque se ha rendido, igual que un resorte se rinde también, o un elástico se rinde también. A eso se refiere la eficiencia. Siempre está calculada con la relajación a las 1000 horas de uso. Pero el peso no tiene nada que ver, te lo está mandando en bobinas, no te está mandando por una barra por cada rato. Incluso estos cables o torones que tienes de 10 milímetros pesan menos que los de media, mucho menos. Entonces no es problema del peso. Sí, era un poco más referente a las varillas de acero estructural para hormigón armado. Igual, Entonces, cuando tú estás mandando, digamos, cuando importas el Brasil, no te dicen la varilla de 10 cuesta más que la varilla de media, ¿no? Te están vendiendo por tonelada, donde la tonelada para todos es igual menos para el de 6. El de 6, la tonelada cuesta un poco más caro. Eso por la cantidad de varillas que entran. Entonces, en el container que está mandando, ocupa más volumen, porque son más cantidad de varillas de 6 que si nos mandan de 5/8. Y fíjate que, por ejemplo, se ha creado la siderurgia de las Lomas en Santa Cruz, están fabricando acero, creo que están llegando a 6.000 kilopontos por centímetro cuadrado, pero no te fabrican 6. Si tú vas y les pides diámetro de 6, no tienen. Están haciendo de 8 para adelante, justamente porque el de 6 no es el mismo rendimiento que el de 8 y el costo es mayor de fabricación. Entonces prefiero no hacerlo. En cambio, así, Ardedini, Belgo, ArcelorMittal, todos ellos están fabricando tal cantidad de acero que no es incidente. Entonces te venden por tonelada, por peso del vidrio que te están trayendo. ¿Está claro? sí, ingeniero, está muy claro. Gracias. Bien. Cuando estamos hablando 270K6, estos son sus rendimientos, los mismos que les he dicho a ustedes. Carga mínima de rotura, en libras, en kilonewtons, en pulgada cuadrada, milímetro cuadrado, todas estas unidades conocemos. Sabemos que un kilonewton son 100 kiloponds, ¿no es verdad? Entonces habría que multiplicar por 100. Las libras, sabemos que un kilo tiene 2.12 libras, porque una libra tiene solamente, un kilo tiene, no, una libra son 460 gramos, entonces 2 libras no llegan a un kilo. 460 por 2 son 920, no llega a un kilo. Entonces podemos trabajar o en kilonewtons, que esos son kilopondios, que es multiplicar por 100 este valor para tener la tensión, la carga mínima de elongación de una pulgada. Entonces quiere decir que en vez de 34 son 3.400 kiloponds. Esa es la fuerza de pesado para una elongación del 1%. Estos valores son para control en la ficha de tesado. Ya les dije que en la ficha de tesado ustedes van a controlar la tensión de la presión en la bomba, una determinada presión, que sé yo, 2.000 libras por pulgada cuadrada, y de acuerdo a sus cálculos van a decir el estiramiento del torón en el gato debería ser de 1.2, qué sé yo, centímetros. Entonces ustedes
entre la carcasa que va desfasando hacia atrás y el cuerpo, ahí vuelven a medir y tienen que verificar que ese estiramiento, primero miden el inicial, después la carcasa retrocede y lo van estirando el cable. Entonces, esa diferencia tiene que corresponder a la presión que se está aplicando en la bomba. Para eso son estos valores de estilación de elongación del 1%. ¿Está claro? Y aquí tenemos el 270, que es el que, A416, que es el que nosotros utilizamos normalmente, ya sea para edificios o para puentes. Es el que llega a La Paz. Y aquí tenemos, fíjense, el de 3/8 no llega a 10 milímetros. El de media es más de 12 milímetros. Estas son medidas reales del cables o torones, trefilados y estirados por corto tiempo en 400 grados centígrados, ¿no es verdad? Entonces, se puede hablar de 3/8, que no es el mismo 3/8 de fierro, porque 3/8 era 10 milímetros. Y cuando hablamos de media, estamos hablando de 12 milímetros, no de 1 pulgada. Entonces, este 716, por ejemplo, no lo tenemos, está aquí, pero a ver, pidan ustedes un 716, un torón, van a tener que pedir hasta Inglaterra, porque en toda Sudamérica no hay eso. Por eso que les digo, solamente se utilizan 3/8 y media, y alguna vez 5/8 cuando estamos en sistema pretensado. ¿Está claro? Sí. Bien, tenemos las dos tablas entonces para utilizar, sea 250 kips per inch o 270 kips per inch, cualquiera de los dos. Varillas de acero de aleación. En caso de varillas de aleación de acero, la de alta resistencia que se necesita se obtiene mediante la introducción de ciertos elementos de ligazón, principalmente manganeso, silicón y cromo durante la fabricación del acero. Esto es teoría, obviamente, y ustedes no tienen que aprender esto, porque no van a ir a fabricar, a no ser que se metan en una siderurgia y vayan a fabricar acero. Ahí aprendan esto. Pero para calcular, ustedes no necesitan tener esta teoría. Tienen que tener el conocimiento suficiente de qué es un cable y qué es un torón, y cuál es la tensión que están trabajando en kips per inch. Pero aquí les está diciendo cómo se fabrica. Como cultura general, léanlo, pero no necesita aprender de memoria. Yo no les voy a preguntar en el examen cómo se fabrican las varillas de acero de aleación. Está bien para los metalurgistas. Aquí están hablando civiles. Adicionalmente, se efectúa trabajo en frío en las varillas al fabricar estas para incrementar aún más su resistencia. Ya les he dicho que cuando se calienta se quema el carbono. Después de estirarse en frío, a las varillas se les elevan esfuerzos para obtener las propiedades requeridas. Las varillas de acero de aleación se consiguen diámetros que varían de media pulgada hasta 1/3/8 de pulgada, tal como se muestra en la siguiente figura. Fíjense que no hay 6, no hay 8, no hay 10, directamente parte de 12 milímetros. Entonces son varillas especiales cuando se quiere luces cortas hasta 12 metros. Porque todas estas varillas, la longitud máxima que tenemos es de 12 metros, a pesar de que Arcelor, en el Brasil, si por ejemplo ustedes van a Campero, les dicen no me corten las varas de 12 milímetros, les van a hacer en 24 o en 36 metros, pero les va a costar más, porque tienen que llegar en camiones con largo tiraje en el tándem o acople. Entonces en ese caso les van a hacer varillas rectas, no de 12, sino de 24 metros. Obviamente por el transporte y la dificultad de llegar de Brasil aquí por tierra, porque no hay otra forma de hacerlo, les van a cobrar más. Pero existen varillas mayores a 12 metros. Que yo haría hacer eso, por ejemplo, si yo tengo que es lo que he tenido yo en suite, en Caluyo. En Caluyo había una suite de 1380 por 8.76 en la losa nervada en 2 direcciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo siguiente era, o nos traemos varillas de 24 y las cortamos a 14 metros, pero se pide lo demás, más caro.
Entonces hemos decidido comprar en ese entonces las varillas 500S. ¿Qué quiere decir 500S? Que se pueden soldar. Cuando vean 500S, S significa que pueden soldar sin debilitar el material. Entonces, eso sí hemos pedido especialmente que nos manden varillas 500S. Y cuando nos han mandado las varillas 500S, hemos soldado y hemos podido llegar a 13.60 sin problema. Y ahí está, la suite presidencial del Hotel Caluyo, en la Angostura, si alguno va por ahí, vaya a ver, no ha deflectado absolutamente nada. Pero estos son grados 145. Y si estamos hablando de 145, estamos hablando de 10.000 kilopons por centímetro cuadrado aproximadamente. Tampoco son aceros de construcción normales. Son con aleaciones de zinc y manganeso. Esto no llega a Bolivia, pero se puede pedir cuando tengan un caso especial. El grado 360 es otro grado que se tiene también. Entonces no llegan a Bolivia. Yo se los he puesto por si acaso alguna vez, no ahora, pero ¿qué pasa de aquí a 10 años? Que las siderurgias de Bolivia empiezan a fabricar el mutum, por ejemplo. El día que funcione el mutum, nosotros vamos a poder pedir el diámetro que queramos, siempre que sea comercial. Entonces ahí podemos pedir que era 260, 145, incluso el 270 se lo puede fabricar aquí. Pero para eso necesitamos una siderurgia que fabrique acero en Bolivia. Hasta mientras, yo se los entrego como teoría, para que si algún día lo aplican, acuérdense que algún rato el mutum va a funcionar, entonces apliquen estos y pueden, si quieren, minimizar pérdidas y volverles más económicas las estructuras. Todas estas son varillas de aleación, no es acero puro. Es varilla de acero con zinc y con manganeso. Son varillas de aleación, o de 160 o de 145 son varillas de aleación. Acero de refuerzo. El uso de acero de refuerzo ordinario es común en elementos de hormigón preforzado. Este acero es muy útil para aumentar la ductilidad, aumentar la resistencia, resistir esfuerzos de tensión y compresión, resistir cortantes, resistir torsión y resistir agrietamiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto estamos hablando de acero normal, que significa 5.000 kilopons por centímetro cuadrado. Un fierro de estos, generalmente estamos hablando en porcentaje, entonces aumenta la ductilidad, es más maleable esto, aumentar su resistencia. En el caso, por ejemplo, de estructuras parcialmente preesforzadas, que les he hablado a ustedes, cuando el preesfuerzo no aguanta toda la deformación y entra en tracción, podemos suplir esa tracción que no aguanta el preesfuerzo con varillas de 12 metros. Y si vuelven varillas, el ArcelorMittal ya todas son S. O sea que suelden sin ningún problema. Tengan la longitud de soldadura, que son 40 diámetros, y es como si tuvieran una varilla de, ya no 24, porque está haciendo el traslape, pero están restando 48 centímetros. ¿No es verdad? Resistir a los esfuerzos de tensión y compresión. Resistir al cortante son los estribos, resistir a la torsión también son los estribos. Cuando yo tengo una torsión, por ejemplo, se los voy a dibujar que yo tengo una viga así y que tengo un voladizo así. Esta viga, obviamente, que está sometida a torsión, ¿es verdad? Estamos sometidos a esa torsión, gracias a este voladizo. Entonces, el estribo que yo voy a colocar aquí, esta torsión, quiere decir que voy a tener la armadura del estribo, que es el AST de tracción, pero además voy a tener el ASL, que es la armadura longitudinal que me va a ayudar a trabajar la torsión, ¿verdad? Que este es el caso justamente de un bordillo de un puente. Fíjense que este es el bordillo de un puente, donde esta es la cera que está trabajando. Entonces, este bordillo, que está también, por si acaso, empotrado en la losa que viene así, está trabajando a torsión. Este bordillo está trabajando a torsión gracias a este. ¿No es verdad?
¿Por qué? Porque no tenemos un apoyo aquí. No hay un apoyo aquí. El bordillo no se apoya, se empotra aquí. Aquí se empotra. Entonces, ahí se produce, gracias a esto, se produce el momento torsor. Por consiguiente, este bordillo lo vamos a calcular a torsión, a sub T y a sub L. Lo que no podemos hacer es tesar una viga así. Si yo quiero hacer una viga así, no puedo volverla preforzada. A ver, jalen de aquí y jalen de aquí. ¿Qué está pasando? Que se va a volver una cosa así recta. No va a respetar esa curvatura. Entonces, no puedo yo tesar una viga a torsión. No tiene que haber torsión en la viga que estoy postensando. Y si existe, por ejemplo, un distribuidor de la myurina, ustedes ven que están viniendo de Sacaba, también así por la y aquí hay la salida hacia hacia Rubén Darío, ¿no es verdad? Entonces, fíjense que en esta parte hay la curvatura, ahí está. Pero no quiere decir que se han tesado las vigas así curvas, no. Se han tesado las vigas del apoyo así. Así, 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 así. Todas las tesadas han sido así. Y estos de aquí han sido voladizos. Esto de aquí y esto de aquí son voladizos en este caso. Entonces, la viga principal es recta, se esfuerza así. Pero podemos tener esto de aquí, que es un voladizo, que es de la curva. Lo voy a agrandar un poquito. Aquí tenemos una curva, así, que viene así. ¿No es verdad? Entonces yo estoy tesando así, pero este es voladizo y este es voladizo. Este es voladizo de la losa, que obviamente aquí hay que tener menor voladizo que aquí hay que tener mayor voladizo y aquí hay que tener mayor voladizo. Pero esos voladizos se los absorbe justamente con estos estribos, pero el tesado es longitudinal. ¿Está claro? Si quieren, vayan a fijarse por debajo en el nudo viario tanto de la myurina como de la Recoleta, y se está presentando ese caso, justamente. Nos permite reducir las deformaciones a largo plazo, porque el rato que estamos volviendo un elemento elástico, estamos minimizando, gracias a la compresión, las fisuras que se podrían presentar. Bien. Los grados del acero, aquí vemos 40 y 60 K6, que significan 2.800 y 5.000 kilopons por centímetro cuadrado. Fíjense que el 60 K6 es justamente el ArcelorMittal que está llegando aquí a Bolivia. Este es el A60, que significa 5.000 kilopons por centímetro cuadrado, que es el ArcelorMittal que está llegando a Bolivia, tanto para Campero como para todos los importadores. Aun cuando el esfuerzo del grado 60 tiene mayor rendimiento de resistencia última que el grado 40, el módulo de elasticidad del acero es el mismo y aumentar los esfuerzos de trabajo también aumenta el número total de grietas en el hormigón. O sea, nosotros sabemos que el hormigón trabaja fisurado, pero nosotros podemos minimizar esas fisuras, trabaja mucho mejor. A fin de superar este problema, los puentes generalmente tienen separaciones menores entre barras. El refuerzo del grado 60 no es tan dúctil como el del grado 40. Claro, cuanto más delgado es el cable, es más dúctil, ¿no es verdad? Más maleable. Bien, con esto llegamos a lo que hace un momento me dijo alguien, a las tensiones admisibles. Estas tensiones admisibles son justamente las que vamos a utilizar en los cálculos. Nunca vamos a trabajar con la tensión de rotura, sino con las tensiones admisibles. Los cables o torones. Tenemos dos tiempos. Tiempo es igual a 0 y tiempo es igual a infinito. ¿Qué significa esto? Tiempo es igual a 0 es cuando estoy empezando a tesar. Quiere decir que estoy transmitiendo mi reacción del acero al hormigón para comprimirlo. Ese es el tiempo, es igual a 0. Generalmente se tiene dos tiempos nada más. Tiempo es igual a 0 cuando se empieza a tesar y se tesa, y el tiempo es igual a infinito cuando ya se ha cumplido toda la vida de la estructura y se han producido las pérdidas. ¿Qué pérdidas me dirán?
pérdida por contracción, pérdida por relajación del acero, los vamos a ir viendo también, entonces pérdidas. Pero ¿qué pasa? Ya os decía, cuando usted estira un cable, un elástico, y lo sueltan, lo vuelven a jalar, y a las 1000 jaladas ya no vuelve a su mismo tamaño. Se ha vencido el elástico. Lo mismo pasa con los torones. Y esa es una pérdida por fluencia de acero. Entonces, esas pérdidas hay que considerarlas y el porcentaje mínimo de pérdidas que se debe considerar es de 20% del preesfuerzo de cálculo. Es quiere decir que el preesfuerzo de cálculo, el P sub 0, que lo vamos a ver más adelante, tengo que aumentarle un 20% más, que es el mínimo de pérdidas que se va a producir. Entonces, si después yo determino que es más del 20%, por ejemplo, un 24%, entonces mi preesfuerzo de aplicación en el gato artesado, ha de ser 1.24 del preesfuerzo de cálculo o inicial. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí, según la AASHTO, en tiempo es igual a 0, donde se tesa, la tensión admisible es el 0.7 de la tensión de rotura. Estos son los 17.729. Y en tiempo es igual a infinito, la tensión admisible es igual a 0.8 de la tensión de rotura. Esto es lo que vamos a trabajar nosotros. Sin embargo, se puede hacer también con ACI. En tiempo es igual a 0. Dice que se puede aceptar una tensión admisible del 0.8 de la tensión de rotura. Y en tiempo es igual a infinito, la tensión admisible es 0.85 de la tensión de rotura. Fíjense, son pequeñas variaciones que existen, pero hay que respetar las normas. Si estamos calculando con AASHTO, LRFD o ASD, utilizar esto. Si estamos calculando con ACI, A318, estamos trabajando con esto. Y para cualquier cálculo siempre vamos a sacar la tensión admisible, la que vamos a aplicar en los torones. Y si se fijan aquí, hay dos posibilidades. O es el 60% de la tensión unitaria o tensión de corte, o es el 80% de la tensión de fluencia. Entonces tenemos que definir qué es tensión unitaria o tensión de corte y qué es tensión de fluencia. Y eso sale en función de la tensión de rotura. Entonces, la tensión unitaria o tensión de corte es igual a la tensión de rotura dividida entre el área unitaria del torón. Para darles un ejemplo, si ustedes están trabajando con torones de media pulgada, esa área unitaria debe ser igual a 0.987 centímetros cuadrados. Anótense si quieren. Para una tensión de rotura de 18.729, el área unitaria de medio torón es 0.987. Entonces, si dividen la tensión de rotura sobre esa área unitaria de cada torón, van a tener la tensión unitaria o tensión de corte. Y la tensión de fluencia es el 90% de esta tensión unitaria o tensión de corte. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué pasa? La AASHTO nos dice que la tensión admisible de los cables o torones puede ser el 0.6 de la tensión unitaria o tensión de corte o el 0.8 de la tensión de fluencia. Y nos dice utilizar el menor. Eso vamos a verlo posteriormente. ¿Por qué? En algunas verificaciones que nosotros hagamos en las fibras extremas, de repente no cumple. Y puede fallar la fibra superior como puede fallar la fibra inferior, cualquiera de las dos. Entonces, lo más facilito es aumentar la altura de la viga, pero es lo más caro también. Y si nosotros vamos a ser ingenieros responsables, vamos a cuidar seguridad y economía. Si vamos a cuidar economía, no vamos a subir alturas. Podemos tesar un poquito más que esto. ¿Hasta dónde? Hasta que tengamos el 0.8 de la tensión de fluencia. Este valor es aproximadamente 11.350. Y este es un valor de 13.686. Entonces, empezamos con 11.350 y según lo que vaya fallando, podemos ir aumentando la tensión admisible hasta este valor. Por eso es que dice utilizar el menor, para que no necesitemos aumentar la altura de la viga,
sino utilizar mayor tensión en los torones. ¿Está claro? Esto es importante porque esto vamos a manejar todo el tiempo ahora. En realidad vamos a hacer trabajar con este. Pero si no cumple, vamos a ver cuánto podemos aumentar por debajo de este valor. Por eso dice utilizar el menor valor. Es una recomendación de la norma. ¿Alguna pregunta? Aquí está. Aquí está explicado todo eso. Les explicaba hace un ratito. Este es el área unitaria del torón, que es lo que dice aquí. Y es la tensión de rotura del acero, que lo hemos visto aquí, este de aquí, de los 18.729. Tenemos la tensión de trabajo de los calcotorones, que es el FS, que puede ser el 0.6 del FCU, de la tensión unitaria de corte, o el 0.8 de la tensión de fluencia. Entonces, simplemente reemplazar. Optimización de aceros en función de la eficiencia. Esto ya les hablé, para poder elegir cuál es el mejor, no solamente si es de 10 milímetros, de 12 milímetros, sino cuál torón de qué fábrica a mí me conviene, cuál tiene mayor eficiencia. Cuanto mayor la eficiencia, es mejor para nosotros. Y esta eficiencia permite obtener aceros de las más altas, resistencia limitada por el costo y la suficiente ductilidad y tenacidad que el acero debe poner. Y esta eficiencia está en función de la tensión de fluencia, que ya hemos calculado aquí, multiplicado por 1 menos 1.5 rel 1000. Esto ya les dije, la relajación del acero a las 1000 horas de uso. Y esto menos 2.4 de la desviación estándar o desviación tipo. Esta desviación estándar no puede variar más del 2% en acero. En hormigón generalmente se trabaja con 5%, pero podría llegar al 8%. Pero en acero no. La desviación estándar o desviación tipo no puede ser más del 2%. Entonces, con esta fórmula, este dato me lo da el fabricante. La relajación del acero a las 1000 horas y también me da la desviación estándar o desviación tipo. Entonces, yo hago mi fórmula y veo cuál eficiencia es mayor. La mayor es la que tenemos que utilizar. ¿Alguna pregunta? Inge, Sí. la resistencia de fluencia del acero va a depender del diámetro del torón. Claro, claro. Si usted pide una resistencia, una tensión de rotura de uno de media, y sobre todo están sacando la tensión unitaria o tensión de corte, están dividiendo entre el área unitaria. Entonces, esto que yo les he dicho del 0.987 es solamente para media pulgada. Si ustedes van a utilizar el de 10, van a estar aproximadamente en 0.62 centímetros cuadrados. Entonces, obviamente que la tensión unitaria de corte va a cambiar en función del diámetro que yo tenga, pero también la tensión de rotura. Y por eso voy a sacar yo mi eficiencia. Y en función de esta eficiencia, yo voy a saber cuál acero, ya sea de Inglaterra, de México, de donde quiera, si yo tengo opción de elegir, entonces yo voy a ver cuál es el que me da mayor eficiencia. Ese lo voy a comprar. Ya les digo, está en función del costo, la ductilidad y tenacidad que tenga ese acero que lo están ofreciendo. ¿Está claro? Ingeniero. Bien. Características de esfuerzo de formación del acero. Esta es una ecuación que se da en función de la curvatura de rotura. Fíjense, cuando estamos con grado 40, grados de 50, generalmente esta es la del preesforzado, que sube hasta aquí arriba y de ahí se vuelve continua. Esta es la del grado 60, que es el que conocemos normalmente, el grado de deformación en función del esfuerzo que nos tengamos. Ese es del acero a 60, o sea que tiene 5.000 kilopons por centímetro cuadrado. Este es un cuadro simplemente del esfuerzo, que es en newtons por milímetro cuadrado, relacionado con el esfuerzo en kilopons por centímetro cuadrado, dependiendo si estamos hablando con este o con este de aquí.
Por eso la graduación es la que varía. Si estoy trabajando en newtons por milímetro cuadrado o estoy trabajando en kilopons por centímetro cuadrado. ¿No es verdad? Y aquí la deformación que se tiene en función de la tensión que estamos aplicando. Entonces, fijan, esta es la que nosotros utilizamos para el A60, esto. Pero para bailes preforzados, directamente sigue sin deformarse, casi, hasta que empieza a relajarse y de ahí se relaja continuamente. Curvas comparativas de esfuerzo, de deformación para hacer de refuerzo y hacer de preesfuerzo. Este es acero de refuerzo, este de aquí, y este es acero de preesfuerzo. Y estas son varillas de aleación. Fíjense que están encima del fierro que nosotros conocemos normalmente en construcción. Entonces tenemos fierros, varillas de aleación y alambres que forman el preesforzado. Ya saben que 7 alambres van a formar el cable octarón. Bien, en el acero de refuerzo ordinario, tipificados mediante los grados 40 y 60, que es lo que nosotros conocemos en construcción, existe una respuesta inicial elástica hasta un punto de fluencia bien definido, más allá del cual ocurre un incremento sustancial en la deformación que venga aparejada. A esto se refiere. Viene hasta un punto definido, normal, y de aquí empieza, y de ahí empieza la caída directamente, hasta su colapso. En cambio, en el preforzado no, va a seguir recto así. A eso se refiere esto. Sí, las varillas de aleación tienen características similares a aquellas de los alambres redondos o de cables trenzados, pero sus límites proporcionales de resistencia son de 30 a 40% menores. Por eso es que no se recomienda utilizar varillas en preforzado. Mejor utilizar alambres o torones. El módulo de elasticidad de las varillas de refuerzo es más o menos igual al 2.04 por 10 a la sexta. Nosotros sabemos que el acero A36 tiene 2.1 por 10 a la sexta, ¿no? Es un módulo de elasticidad del acero. O sea, mantiene igual si es varilla o es acero, su módulo de elasticidad. Aquí los aceros de alta resistencia no presentan un punto de fluencia bien definido. Se han propuesto diversos métodos arbitrarios para definir el punto de influencia del acero. ¿A qué se refiere esto? A este punto de aquí. A este punto. Aquí tenemos un punto definido. Llegamos aquí, es un punto definido. Fíjense que aquí no, es curvo todito. No hay un punto, no es un quiebre así recto que venga. No es este punto, no es este punto. Aquí es una curva que viene. Y aquí tenemos una curva continua. No tiene punto de inflexión. A eso se refiere. Deformación por relajación. Cuando el acero de preesfuerzo se les fuerza hasta los niveles que son usuales durante el pesado inicial y al actuar las cargas de servicio, se presenta una propiedad llamada relajamiento y se define como la pérdida de esfuerzo en el acero preesforzado. Eso ya les dije, en las pérdidas es la relajación del acero. Tanto subir y bajar, cuando pasa el tren tipo, baja, cuando deja de pasar, sube, es un hecho elástico que va perdiendo, se va relajando ese acero y produce una pérdida en la fluencia del acero. Eso está en función de las pérdidas que se tienen en el acero. Obviamente que hay pérdidas en el hormigón también. Y por último tenemos corrosión y deterioro de trenzas. La protección por corrosión del acero de preesfuerzo es más crítica para el acero de preesfuerzo. Tal precaución es necesaria debido a que las resistencias del elemento de hormigón preesforzado estén en función de las fuerzas de tensado, que a la vez están en función del área del tornón de preesfuerzo. La reducción del área del acero de preesfuerzo debido a la corrosión puede reducir drásticamente el momento nominal resistente en la sección preesforzada, lo cual puede conducir a la falla prematura del sistema estructural. ¿A qué les hace recuerdo, Tito? ¿A qué les hace recuerdo esto? Léanlo con calma y a qué les hace recuerdo. Y vamos a hablar de esto. Obviamente que vamos a hablar con una teoría mía, no con una teoría que ha sido explicada, sino que yo he investigado, he averiguado y sé cuál es la causa.
Incluso esto. Bien, ¿ya lo han leído? ¿Lo han entendido? ¿Cuál es la falla que se presenta normalmente en el acero? Lo que se presenta en el acero es la oxidación, ¿no es verdad? Cuando el acero entra en contacto con el agua se produce la oxidación y al oxidar se está quemando el carbono, por consiguiente está perdiendo resistencia. Si ese acero está mucho tiempo sometido al agua, puede llegar incluso a perder toda su resistencia y colapsar la estructura. Eso se llama oxidación. Por eso es que cuando ustedes están calculando fundaciones directas, pero están enterradas, el recubrimiento mínimo para zapatas es 5 centímetros, ¿no es verdad? Justamente para evitar que la humedad produzca la oxidación del acero. Ahora, ¿qué es la corrosión? ¿Qué es esto? ¿Qué es corrosión? Vamos a ir un poquito a lo que es el puente sobre las 6, sobre la independencia, sobre la independencia en las 6 de agosto, el que ha colapsado. Yo no quise meterme en nada porque tanto el calculista Nelson Vega como el constructor Francisco Álvarez son muy amigos míos. Y lamentablemente había que tomar partido por uno de los dos. Para empezar, cuando me buscó Nelson Vega, me dijo, me metí en camisa de 11 varas por haber sido supervisor siendo calculista. La norma boliviana dice eso, que el que calcula no puede ser supervisor. Y para mí es el crimen más grande esta aseveración. ¿Quién es el que más sabe de ese puente? ¿Quién? ¿El que va a construir? ¿El que lo ha contratado? No. Para mí, el que más sabe es el que lo ha calculado, porque sabe exactamente cómo ha calculado. Entonces, si ese calculista va a ser el supervisor, obviamente no va a permitir que se modifique su cálculo, porque en siguiente, el ideal de la supervisión es el que ha calculado. Otra cosa es que el que ha calculado no puede ser el constructor, porque ahí sí hay conflicto de intereses. Porque si yo calculo una estructura, digamos una casa de 2 pisos, y sé que yo la voy a construir, y me van a pagar por metro cúbico, entonces en vez de meter vigas de 20 por 40, le voy a meter vigas de 30 por 50. Ahí sí hay conflicto de intereses, porque estoy calculando yo y lo estoy construyendo yo. Pero en cambio, la relación entre supervisor y calculista es directa. El que más sabe de una estructura es el que la ha calculado. Y es el que no va a permitir que le quiten fierros, que le utilicen diámetros menores, que no hagan bien el anclaje. Entonces, cuando yo le dije a Nelson Vega eso, que me pareció una aberración, que el gobierno quiera meter juicio por haber sido supervisor, siendo calculista. Entonces él me dijo, bueno, tengo que ir acumulando ases bajo la manga para defenderme, porque el gobierno quiere reventarme. ¿Y por qué quiere reventarme? Porque lo está defendiendo al alcalde, y el alcalde del Cholango. Como que cuando colapsó el puente, lo primero que hizo el alcalde de ese entonces, José María Leyes, es irse al puente y decir, este puente no se va a reconstruir nunca más. Le vamos a poner un letrero que diga ahí, obra corrupción del MAS. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué sirve un letrero que diga que es obra corrupción del MAS? No sirve a nada. Entonces, han equivocado el camino, porque lo han vuelto un proyecto político, un problema político, cuando debería haber sido un problema técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca debería haber metido un juicio penal, nunca. Debería haber metido un juicio contencioso. ¿Qué es un juicio contencioso? El juicio contencioso dice, usted que ha construido esto y se le ha caído, tiene 6 meses para restituir esto. Hasta mientras empiece el juicio contencioso. Y si en el juicio contencioso se demuestre que usted es inocente,
el culpable tiene que pagar todo lo que está invirtiendo en la reposición del puente, porque usted ha construido y está en la etapa de prueba. Ese es un juicio contencioso y eso es lo que se debería haber hecho. En vez de hacer eso, nos han metido un juicio político por la vía penal. Y ya tenemos 7 años de que ahí está el arco y nada más que el arco, ¿no? El arco no sufrió ningún daño. ¿Qué haría yo? Vaciaría otra vez la losa y le colocaría pendolones, pero ya no por fricción, sino por arrosca. Y no porque el sistema sea malo, el de fricción, sino que se ha producido, para mí, corrosión. He visto fotos, y esto los puedo decir porque ya salió público, pero mi teoría era antes de que salga públicamente. Ustedes van a ver que los cables que entran dentro del cono de anclaje, de ser, no sé, estoy hablando de los pendolones, de ser un diámetro como el dedo de ustedes, el dedo gordo, si se ve en la foto, se volvió del grosor del dedo meñique. Entonces, como un cable del grosor de su dedo gordo de su mano se puede volver al grosor del meñique? Corrosión. No es oxidación. La oxidación no reduce el diámetro. La corrosión sí. Pero esa corrosión se produce por ácido. Presencia de ácido. Entonces empezamos a averiguar qué es lo raro que habían colocado allá. Yo le pregunté a Nelson Vega y me dijo lo único que es raro o sea, lo único que es fuera de lo normal, que en vez de sellar el cono hembra con cemento, se lo ha sellado con silicona. Cuando me dijo eso, yo dije, ¿y cuál es el problema? Si el silicona es un hidróxido, no tiene nada que ver que afecta al acero. Exactamente, me dijo. Es el único cambio que ha habido. Yo le dije, yo también lo hubiera sellado con silicona. Si estuviera construyendo también. ¿Por qué? Porque tapo el cono hembra, lo sello con cemento para que no ingrese agua que pueda oxidar mis cables, justamente. Pero si en vez de cemento yo le coloco silicona, es más flexible, mayor sello, así que garantiza que no entre ni una gota de agua. Entonces, se quedó la duda, ¿cuál era la causa para que un cable se vuelva más delgado, sin motivo, sin presencia de ácido? Entonces, yo fui al departamento de química de la universidad y charlé con los doctores en química. Doctores, no estoy hablando de ingenieros, sino doctores en química. Y la pregunta de rigor era, ¿la silicona ataca al acero? Y todos los doctores me dijeron, no tiene por qué atacar. Ok, desechada esa posibilidad. Sin embargo, cuando a mí se me mete algo en la cabeza, sigo bregando y bregando y bregando sobre eso. Y en un libro estaba leyendo y dice, el solvente de la silicona es el ácido muriático. ¿Qué? Ácido muriático. O sea, hay ácido, pero es el solvente. Entonces yo empecé a pensar y dije, cuando yo he sellado con silicona algo, he tenido que retirar mi cara, porque ese olor tan fuerte me quiere dañar los ojos y la nariz, obviamente, no puedo respirar. ¿Por qué es eso? Por el ácido muriático. Ese es el solvente de la silicona. Entonces, cuando la silicona, cuando el solvente entra en contacto con el aire, va solidificándose y forma la silicona plástica que nosotros conocemos todos. Entonces no tendría por qué afectar al acero. Sin embargo, decía, son conclusiones mías, el momento que se coloca la silicona dentro del cono hembra, la parte de abajo ya no está en contacto con el aire. Por consiguiente, no reacciona. Y en mi concepto, ese ácido es el que ha producido la corrosión de los torones, pendolones. Y obviamente, si se fijan las fotos, la del centro es la que ha colapsado arriba y todas las demás han colapsado abajo.
obviamente, basta que ceda uno para que lo que estaba aguantando eso transmita a los de al lado, y los de al lado transmita a los de al lado, etcétera, etcétera. Esa es una hipótesis y teoría mía. Algún rato leerán en el periódico y dirán, tenías razón, no tenías razón, pero yo no me voy a meter a perito, ya les he dicho, porque los dos son mis amigos. Entonces, que sí, bueno, vamos con el juicio penal, hasta también se puede pasar 2 décadas más y el puente nunca será restituido. Ya deberían haber hecho un juicio contencioso, no un juicio penal. ¿Alguna pregunta? Bien, espero no haberlos aburrido con esta teoría. Sin embargo, es una forma de transmitirles a ustedes conocimiento de experiencias que no han sido mías, pero que las he vivido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Inge, en este caso, ¿se podía colocar algún producto de aislante para poder evitar la corrosión? Por ejemplo, un impermeabilizante, por ejemplo, ¿no? Mientras no haya presencia de ácido, pon lo que quieras. Normalmente estos sellos se hacen con cemento. Normalmente, pues, todos los puentes, en el momento del anclaje, el sitio del anclaje se lo sella con cemento, en todos. Pero cuando a mí me dijeron silicona, me pareció una excelente idea, porque la silicona realmente garantiza de que no infiltre agua adentro. O sea, como principio, sabe que yo lo hubiera hecho lo mismo. Pero igual que ellos, y también pensé, dije, ¿por qué va a atacar la silicona si no tiene ácido? Sin embargo, su solvente había sido ácido. Y cuando les dije a los químicos, a los doctores químicos, cuál es el solvente de la silicona, les han abierto sus ojos, se han empezado a mirar entre ellos y han dicho el ácido muriático. ¿Qué han dicho? ¿Ácido? Esa es una teoría mía, ¿no? Ahora, ¿con qué puedes sellar eso en vez de cemento? Con lo que quieras, pero analiza que no tenga nada de ácido, nada. Si quieres colocarle chicles también, ponle chicles, pero que no tengan ácido. Lo importante es sellar para que esos pendolones no estén en contacto con el agua, porque el agua oxida y al oxidar un cable se debilita. ¿Está claro? Bien, si está todo claro, vamos a quedar aquí. Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Dije, perdón, una consultita más de concepto. Claro, adelante. Para algunas construcciones precarias que yo pienso que la mayoría de mis compañeros ha debido ver, se pone el acero ahí a la intemperie y no se lo cubre y se oxida, pero utilizan el mismo acero. Sí, Entonces, eso, en palabras vulgares, sería un pecador. claro, porque ustedes están creando un sarro encima y el sarro no es buen adherente del hormigón. Entonces, si ustedes va haciendo el hormigón encima de ese fierro, no hay adherencia. Entonces, no está hablando de hormigón armado. Está hablando de cualquier cosa menos de hormigón armado. Para poder utilizar ese fierro hay que cepillarlo con cepillo de acero y sacar todo ese escoria, ese sarro que se ha formado encima, hasta dejarlo otra vez color acero y no amarillo. En el momento que hagan eso, metan el fierro, pero no lo coloquen así oxidado. No va a funcionar. A veces me han traído a mi fierro oxidado y me han dicho, disculpa, pero estaban en mis depósitos y es lo único que tengo. Ok. Pero entonces me pagan el cepillado, no hay problema. Entonces yo he puesto aquí por ahí y todo el día cepillo hasta sacar ese color amarillo. Porque en el momento que sale el color amarillo quiere decir que ha salido el sarro. ¿Está claro? Inge, saludos de mí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, que tengan muy buenas noches. Hasta luego a todos. Lo Inge. Hasta luego.